Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y bienvenido al curso de AppCheat desde cero hasta experto, lección 3. Bueno, primero que nada tengo que decirles que tienen a su disposición los apuntes que hemos utilizado en la lección 1 y 2 y los he puesto para descargar en mi web appcheat.es. Para acceder a ellos tendríamos que irnos al navegador, a un navegador cualquiera, y escribir appcheat.es, o también podemos irnos a Google y escribir curso de AppCheat ejemplos en español, y esta búsqueda nos llevaría directamente, después de los vídeos que aparecen, a mi página web appcheat.es. Y entramos en la web appcheat.es, que es una web que he creado para el aprendizaje de AppCheat. Y si nos vamos a descargas, aquí tenemos una serie de descargas. En principio tenemos un tutorial de AppCheat en PDF, pero está un poco desactualizado porque esto se hizo antes de la actualización de las últimas cosas nuevas que han aparecido en AppCheat, y si quieren lo pueden descargar y hay mucha información interesante, aunque tengan en cuenta que hay algunas cosas que hay que añadirse. De todas formas lo pueden ir descargando porque en breve volveré a hacer una actualización y ya les diré que se la descarguen de nuevo. También tenemos la aplicación, la Toolbox AppCheat, que es una extensión de Google Chrome que nos sirve para hacernos un poquito mejor la vida en AppCheat. Es decir, nos podemos ahorrar trabajo con ella porque nos permite completar los nombres de las tablas cuando estamos haciendo expresiones, aunque todavía no hemos llegado a ese punto. Y luego la última descarga que tienen es una descarga que pone material del curso de AppCheat desde cero. Si nos vamos ahí a descargas del curso de AppCheat, pues tenemos para descargar tanto los apuntes de las dos primeras lecciones, y también tenemos las tablas del ejercicio de biblioteca, que si recuerdan lo hicimos tanto en la primera como en la segunda. Pues nada, pueden descargarlo y así lo tienen, porque muchas veces la información, aparte de verla, después hay que tener un sitio donde consultar. Bueno, lo que vamos a ver en esta lección es el editor de AppCheat y sus diferentes menús, aparte que después nos metemos en la práctica para seguir avanzando de forma teórica y práctica. Bueno, les he creado aquí una lista a modo de apuntes de los diferentes menús de AppCheat y ahora los vamos a ver in situ en el editor. El editor de AppCheat se divide en varios menús. El primero que tenemos, un menú que no tienen que tocar de momento hasta que no terminemos nuestra aplicación, y es el menú este que parece un cohete que pone Not Deployed. Entonces con este tema hay que tener un poco de cuidado, porque si estamos en una versión gratuita, en el momento que le damos al botón para que se ponga nuestra aplicación como terminada y como activa en el sistema, pues nos van a obligar a suscribir un plan de pago, con lo cual este botón de momento no lo deberíamos de tocar y no vamos a hacer nada de momento con él. Luego tenemos el menú Data, que es un menú que ya conocemos, donde están nuestras tablas y donde vamos a trabajar con nuestras tablas de la base de datos. En el menú Data tenemos, aparte de las tablas que hemos creado, en este caso tenemos libros, préstamos y usuarios, también tenemos una sección donde podemos ver las columnas de cada una de las tablas, que las podemos desplegar y replegar cuando queramos. Luego tenemos el tema de los slices, que es un tema que veremos más adelante, que es para filtrar la tabla y que aparezca en la aplicación con algunos filtros, que es bastante interesante. Y luego tenemos el tema de User Settings, que lo usaremos para cuando vayamos a hacer un login propio, para que cada usuario pueda hacer algunas cosas u otras cosas en la aplicación, y eso lo veremos más adelante. Pero en principio lo que nos tiene que interesar de momento es el tema de las columnas y las tablas. Cuando nos vamos a ver columnas, por ejemplo vamos a la tabla libros, pues aquí en las columnas hay varios apartados o varios campos que son interesantes. Aparte de el nombre, el tipo,
la clave principal, que ya dijimos que era un campo que identificaba únicamente al registro. La tabla o la parte de label o como quieran llamarlo, que es la etiqueta, es la parte visual, es el campo más visual de la tabla. Es decir, en este caso el título del libro, por ejemplo, sería lo que más se va a ver, y si yo lo relaciono con otra tabla, pues obviamente lo que quiero que se vea es el título. Luego tenemos un apartado para escribir algunas fórmulas, si queremos hacer alguna fórmula, en el caso de que sea pues un campo numérico, un campo de fecha, etcétera, pues eso ya lo veremos. Luego, si esta marquita está activada o si está desactivada, quiere decir que el campo se va a ver o no se va a ver en la tabla. En este caso, por ejemplo, si nos metemos en el campo, en la tabla libros, pues si yo le digo que el título no se vea, pues desaparece del formulario, lo cual sería un poco tonto porque nos hace falta rellenar el título del libro, pero hay algunos campos que en este caso no nos interesa que se vean. Luego tenemos en la parte de require o requiere, quiere decir que si el campo es requerido, es decir, que no lo podamos dejar en blanco, o si lo podemos dejar en blanco. Y editable o editable quiere decir que lo podamos modificar. Luego tenemos una serie de cosas más. El valor inicial, que es donde podemos poner, por ejemplo, este elemento que ya vimos en las primeras lecciones, si queremos crear un índice único con letras y números automáticos, o incluso si queremos poner un valor inicial. Por ejemplo, si yo pongo aquí un código cualquiera y le doy a guardar, pues si yo ahora guardo la aplicación, entonces cuando yo vaya a crear un nuevo libro, pues me aparece el código que hemos puesto en valor inicial. Luego ya el usuario lo puede cambiar y poner el número que él quiera o el código que él quiera. El display name es lo que queremos que aparezca en el campo, porque a lo mejor mi campo se llama de una forma, pero yo quiero que en el formulario me aparezca otro nombre, en vez de ISBN que me aparezca identificador, por ejemplo. Entonces yo eso lo pondría en la parte esta de display. Lo tenemos que poner entre comillas. Y ya aparecería este campo. Y fíjense que aparece el asterisco porque hemos dicho que es un campo requerido. Bueno, en cuanto a la descripción, funcionaría igual que el display name. Lo que pasa es que se utiliza cuando el texto que queremos poner sobre el campo es mucho texto. Si es más de una línea, pues lo pondríamos en descripción, y si es solo una palabra o una línea pequeña, lo pondríamos en display name. Luego tenemos la parte esta de search. Search se utiliza para que cuando le demos aquí en la lupa a buscar, pues podamos buscarlo por ese campo. En este caso, si yo quitara uno de los campos de aquí, pues ya no me aparecería en la búsqueda, no podría buscar por ese campo. Eso es lo que significa search. Scan es para cuando queremos hacer un campo que se pueda escanear con un código QR. NFS es también para escanearlo con un código NFS. Y el P2 pues más o menos es algo parecido. Entonces hemos visto básicamente todos los campos, todos los elementos de esta tabla, y simplemente nos quedan dos elementos que tenemos aquí: View Table, Add Virtual Column y Regenerate Structure. Add Virtual Column significa que podemos añadir a la tabla una columna virtual
que por ejemplo sirva para crear un cálculo entre dos columnas, y luego el regenerar de estructura o regenerar estructura, lo que nos ayuda es para cuando hacemos algún cambio en la tabla, ya sea en Google Drive o en el editor de bases de datos nativas de AppSheet, tenemos que darle a Regenerate Structure para que nos traiga la nueva estructura de bases de datos, todos los cambios que hayamos hecho nos lo agregue en la app. Bueno, en la próxima lección seguiremos viendo las diferentes partes del editor de AppSheet. Solo quería comentarles que nos quedan muchos botones todavía por ver de todo el editor, pero sí lo que les quería comentar que recientemente el editor de AppSheet tuvo unas modificaciones, y si queremos trabajar con el menú o con el editor que teníamos anteriormente, tenemos un botón aquí en medio del editor que pone Switch to the Legacy Editor, es decir, volver al editor heredado, es decir, el anterior que teníamos. Entonces si pinchamos ahí, nos vamos a la forma que tenía el editor antes de octubre, cuando se hicieron los nuevos cambios. Y ahora nos vamos a ir a la práctica, y en la próxima lección seguiremos ahondando en el editor. Bueno, para seguir con la práctica que estábamos haciendo la última lección, teníamos la tabla libros, la tabla préstamos y la tabla usuario. Vamos a hacer una modificación en la tabla préstamos, porque habíamos dicho que el ID de préstamo era la clave principal, y además que tenía en el valor inicial, en el initial value, teníamos que ponerle, o le habíamos puesto, o el sistema supuestamente le tenía que haber puesto un valor único del tipo referencia automática de números y letras que se crea como identificador. Pero en este caso nos confundimos, porque al que lo había creado era al campo row ID, que es del sistema, y lo que queremos nosotros es que lo cree en el ID de préstamo. Entonces para ello vamos a Initial Value, pinchamos ahí y vamos a escribir Unique ID, le ponemos abre paréntesis, cierra paréntesis, y así conseguimos que este campo también sea un identificador único. Le damos a dar a guardar la base de datos. ¿Y cómo sabríamos que esto está bien? Pues para saber si lo que acabamos de hacer está correcto, el Unique ID, tendríamos ahora, una vez que nos haya cargado la tabla después de guardarla, tendríamos que irnos a préstamo y crear un préstamo nuevo. Y como ven aquí en este campo nos aparece el valor único, que es el que vamos a tener que poner en la tabla. Bueno, pues ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es crear los datos o insertar los datos que tenemos que guardar en las tablas. Realmente, si tuviéramos las tablas en Google Drive, podríamos tener los datos en Google Drive y nos habrían llegado por medio de AppSheet. Y también si no las tenemos en Google Drive, sino que las tenemos en la tabla nativa de AppSheet o en SQL o en otros datos, por SQL también nos habrían llegado, pero en la tabla de AppSheet nativa lo que tendríamos que hacer de alguna forma sería importar los datos, que lo podemos hacer, que es una de las acciones que vamos a aprender, que eso lo veremos más adelante. Pero en este caso, para que vean cómo se añaden los datos, vamos a ir añadiendo todos los datos uno por uno. Estos datos se supone que los tendría que añadir la persona que vaya a manejar la app, aunque, por ejemplo, los usuarios, los libros, etcétera, pues los podemos subir o los podemos ingresar o registrar en la base de datos antes de empezar a utilizarla. En este caso podemos subirlas por aquí, por la aplicación de AppSheet, o podemos subirlas por la aplicación del móvil o del teléfono o del celular. Pero también hay una otra forma, que es si nos ponemos aquí en este iconito que no se ve muy bien porque aquí hay una pestaña que nos sirve para abrir esto de la cuenta de AppSheet Training. Pero si se fijan aquí debajo hay una mosquita que pone Open in Tab. Entonces si pinchamos ahí,
lo que hacemos es que abrimos la aplicación como si la estuviéramos viendo desde el móvil, desde el celular o desde cualquier dispositivo tipo tablet o lo que sea, y desde aquí también podríamos ingresar los datos de las tablas. Es muy interesante esta opción porque en el caso de que no querramos trabajar la app desde el celular o móvil, sino desde una tablet o incluso desde el ordenador de nuestro negocio, podríamos crear, diseñar la aplicación y luego utilizarla directamente en nuestro ordenador de la oficina o de donde atendamos a los clientes e ir guardando los registros de los datos de todas las operaciones. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que ir haciendo sería en la ficha libros le diríamos más, y en este caso tendríamos que escribir aquí los datos. Voy a ir empezando a escribir uno. Yo tengo los datos guardados en la hoja de cálculo de Google Sheet, y entonces lo que vamos a ir haciendo es escribiendo el ISBN. Guardaríamos el primero, luego el título del libro. Todo esto sería escribiendo, lo que para mí es más rápido hacerlo copiando y pegando. El autor. No se preocupen porque esta tabla se las voy a dejar en la web appcheat.es, que ya se los dije anteriormente, y podrán copiar los datos, guardarlos. La fecha de edición, la localización, que sería estas instrucciones de donde está el libro dentro de la biblioteca, que sería la sala A, pasillo 20, estantería 3A. Y luego en lo que es la imagen, tendríamos que subir una imagen de la portada del libro. En este caso tendríamos que tener un fichero JPG o de cualquier fichero de imagen en algún dispositivo, o bien sea en el teléfono móvil, o incluso podríamos hacer una foto con nuestro celular o teléfono móvil a la portada del libro y guardarla. En este caso lo que vamos a hacer es que la vamos a coger desde el disco duro que tenemos, nos hemos descargado las imágenes y las seleccionamos, y ya tendríamos guardado el primero de nuestros registros. Ahora simplemente le tendríamos que dar a guardar y ya tendríamos uno de los elementos. Lo mismo tendríamos que hacer con los demás elementos y con los usuarios y con los préstamos. Bueno, como ven, ya he insertado los libros en la tabla libros. Bueno, he agregado 5 libros de momento. En la tabla usuarios tengo 4 usuarios con sus fotos, sus datos, etc. Aquí también los libros también tienen sus fotos de la portada, sus datos, etc. Recuerden que estas fotos tanto las podemos tener en un fichero como las podemos hacer sobre la marcha con el celular o con el móvil. Vamos a rellenar los datos de la tabla préstamo, que en principio tendríamos que darle al más y agregar el ID de préstamo, la fecha del préstamo, la fecha de entrega, unas observaciones, el libro y el usuario. Pero ya les adelanto que no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque hemos tenido un problema con la tabla préstamo. Al principio del curso, en las primeras lecciones, les decía que la base de datos nativa de AppCheat está en fase de prueba y todavía no es muy fiable. Pues la experiencia me ha dado la razón, y ayer, cuando intenté empezar a registrar los datos en la tabla préstamo, pues me pasaba lo que me va a pasar ahora, que voy a rellenarlo. Voy a meter cualquier dato solo para que vean el error que nos está dando. Entonces, cuando le damos a guardar, se nos queda aquí el registro, pero en el botoncito este, que se supone que es cuando actualizamos para que los datos vayan al servidor, para que se guarden, se nos queda este número 1 o esta nota aquí en rojo diciéndonos que el registro no se ha guardado. Si le doy aquí al registro, pues me está dando un error. Me dice que
no se puede añadir el registro a la tabla préstamos porque se ha producido un error. Fíjense que aquí en la parte de errores y warnings no me sale nada, pero ante este problema que hemos tenido, pues me he puesto en contacto con el soporte técnico de AppCheat. Por si tienen algún problema alguna vez, el soporte técnico, podemos entrar en este botoncito y tenemos Contact Support, y aquí le escribiríamos nuestro nombre y nuestros datos y le diríamos cuál es el problema que tenemos. Y aparte también tenemos este menú de por aquí que nos ayuda. Tenemos información sobre la documentación, tenemos la comunidad de AppCheat también, que ya veremos que sirve también para hacer preguntas y para que nos ayuden. Y precisamente después de haber hecho ayer una pregunta en el soporte de AppCheat, les mandé un mensaje diciéndoles que la tabla préstamos no me funcionaba, pues he recibido este mensaje de ellos. Vale, voy a traducirlo aquí con el traductor de Google y nos dice que gracias por comunicarte con el soporte de Google Cloud. Tenga en cuenta que la base de datos de AppCheat está en versión preliminar pública y es probable que tenga problemas con esto. Y nos deja un enlace a un artículo donde nos explica los problemas que se pueden tener con la base de datos nativa de AppCheat, que está en fase de prueba. Luego nos dice, si busca estabilidad en su aplicación, utilice una de nuestras fuentes de datos aprobadas, que en este caso serían pues las que ya teníamos anteriores, de Google Drive, de SQL, MySQL, etc. Y lo que me dice es, para ayudar al equipo de AppCheat en este problema, podría habilitar el acceso de soporte yendo a configuración de la cuenta de AppCheat y marcando la opción permitir que el personal de AppCheat acceda a todas mis aplicaciones y datos relacionados con cualquier momento para brindar soporte y mantenimiento. Es decir, tenemos que ir aquí a un menú que hay y marcar la cuenta. No vamos a hacer más nada de esto para no aburrirles, pero recuerden que en el próximo capítulo en la próxima lección del curso veremos cuál es la resolución y seguiremos trabajando todas las herramientas y todas las características de AppCheat. Y de todas formas, para no dejarles con la intriga de lo que había en el artículo pues básicamente es el artículo donde anuncian las nuevas bases de datos en versión preliminar pública, y simplemente no nos explican gran cosa sobre este tema, pero lo que nos dicen es que básicamente, dado que esta función se encuentra en versión preliminar pública, todavía la estamos mejorando y apreciamos su paciencia con los problemas que puede enfrentar. Algunas características que se avecinan incluyen una importación-exportación de datos más fluida, recuperación de bases de datos y notificaciones por correo electrónico después de compartir una base de datos. Entonces, la verdad que estas características nuevas van a estar muy bien, pero todavía hay que esperar a que esté todo implantado de forma definitiva. Y también les voy a enseñar lo que pone en este documento sobre las fuentes de datos aprobadas, que en este caso pues serían hojas de cálculo de Google, Microsoft Excel, MySQL, bases de datos, todos los tipos de bases de datos que existen hoy en día. Y básicamente eso es lo que nos quiere decir, que las bases de datos nativas todavía están en fase de prueba.